Muy bien. Ahora bien, para las primitivas, yo les comentaba a ustedes que cuando uno aplica una primitiva, una suma, una resta, una multiplicación, pues realmente uno no va a modificar, mejor dicho, los valores se deberían, las invocaciones se deberían hacer por valor y no por referencia, porque uno no va a modificar el valor de una variable en una suma, ¿sí? O sea, uno podría crear una función que modifique el valor de una variable, pero no en una primitiva. Entonces, entonces, para aplicaciones de primitivas, solo se necesita evaluar las subexpresiones y pasar los valores al procedimiento apply primitive. Es decir, que si yo invoco una suma, yo simplemente todas las subexpresiones las evalúo. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿cierto? Se cambia la cláusula correspondiente en el procedimiento o la expression por. Nosotros anteriormente teníamos el eval rands, si no estoy mal, que evaluaba los operandos, pero como el eval rands de nosotros cambió, creo que lo tenemos, todavía no lo hemos visto, no lo hemos visto, pero va a cambiar, ahorita vamos a ver. Entonces tenemos que tener como esas dos opciones, ¿cierto? Una donde se evalúen expresiones y no pase nada, y otra donde sí posiblemente cuando es una variable, pues realmente se haga el ajuste para esa variable. ¿Qué se me hizo? Aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que los argumentos de la primitiva lo vamos a enviar o lo vamos a ejecutar por una cosa que se va a llamar eval primap expression rands. Anteriormente, en el interpretador pasado era eval rands, pero insisto, como vamos a tener unos casos donde sí vamos a hacer ajustes de cuando hagamos pasos por valor y en otros no, perdón, paso por referencia y en otros no cuando hacemos paso por valor, entonces, en esos casos, lo que debe suceder es que tenemos que implementar una función donde no suceda eso, simplemente que se evalúen los argumentos. Y esa va a ser esta función. Va a evaluar los operandos en el ambiente. Y lo que va a hacer es que le va a aplicar la primitiva a los argumentos evaluados. Y eso es todo. ¿Sí? Pero tenemos que hacer eval primap expression rands. Entonces vamos a ver cómo está hecho aquí. Es básicamente el mismo eval rands que teníamos la vez pasada, sino que le damos otro nombre. Aquí. Voy a mostrarles. Vamos a mostrarles por acá. ¿Dónde estás? Aquí. Entonces aquí tenemos el primap expression, ¿cierto? Recibe una primitiva y unos argumentos. Entonces tenemos aquí esta función que es eval primap expression rands. Si ustedes buscan en el interpretador pasado, era eval rands, que era evaluar los operandos. Pero ahorita de evaluar los operandos solamente va a ser para invocación de procedimiento. Yo tengo que mirar si es una variable, creo un target indirecto o un target directo. Si es un valor o un procedimiento, creo un target directo. Por eso nace la necesidad de crear esto. Si la primitiva la dejo con el eval rands que teníamos anteriormente, no me va a funcionar. Entonces por acá está. Por acá está. Miren que aquí está el eval rand y el eval rands. Ahorita lo vemos. Este es el de eval de las primitivas, ¿cierto? Entonces lo que dice es que, bueno, recibe unos operandos de un ambiente y va a mapear el eval expression, ¿cierto? Utilizando el ambiente. ¿Qué va a mapear? Este eval expression. Entonces es que va a evaluar cada uno de los operandos. Esto va a invocar a nadie más. Simplemente va a evaluar los operandos. Si es un número, retorna un número, lo que sea. ¿Bien? Listo. Es en el caso de las primitivas. Y tenemos de acá, esta función, pues que ya se las mostré. Ahora, para ligadura local, cuando yo creo una variable, por ejemplo, en este caso de acá, también vamos a tener que modificar la ligadura, porque cuando yo tengo un let x igual a 9, u igual a 3, yo tengo que crear targets directos en el ambiente. Entonces el let tiene que ajustarse. Entonces, ¿cómo se ajusta? Tenemos el let. El let recibe unos IDs, las variables que estoy creando, ¿cierto? Unos operandos, es decir, unos valores del lado derecho y un cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a invocar a este señor, eval let expression, ¿cierto? Rands, que se lleva los operandos y el ambiente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a extender el ambiente con lo que sea que eso retorne, que van a ser puros targets directos, y vamos a evaluar el cuerpo del let en ese ambiente, ¿sí?
cómo funciona esta función. Vamos a verlo. Mírenlo, aquí está. El eval let expression runs lo que hace es que recibe unos operandos y un ambiente. Y aquí tenemos un mapeo de esta función de aquí abajo. Y noten que esta función aquí abajo lo que va a hacer es crear puros targets directos a una expresión evaluada. Es decir, en este caso, cuando yo digo x es igual a 9, realmente lo que está sucediendo es que en el ambiente se está creando una x hacia un valor, un target directo con el valor de 9. Eso es justo lo que esto me está haciendo, puros targets directos. Nunca me va a hacer un target indirecto, porque el let solamente me va a permitir crear targets directos. Este lenguaje no permite crear referencias a otras variables. Podría hacerlo, pero no lo permite. ¿Listo? No podría extenderlo. Bien. Para la aplicación de procedimientos, se evalúa cada operando usando el evalRAND, que ya les mencionaba ahorita. El evalRAND solamente lo vamos a utilizar en invocación de procedimientos, no en primitivas, por eso pusimos esa función nueva. Pues ni tan nueva porque hace lo mismo que hacía el evalRAND anteriormente, simplemente que solamente se va a utilizar para primitivas. Y el evalRAND lo vamos a modificar para invocación de procedimientos. Si el operando no es una variable, entonces se crea una nueva ubicación hacia un blanco directo. Es decir, si es un número o un procedimiento, yo creo un blanco directo. Ahora, si el operando es una variable, si lo que yo estoy enviando es una variable, entonces denota una ubicación que contiene un valor expresado. Luego se retorna un blanco indirecto que apunta a ese blanco directo. ¿Bien? Si la variable está ligada a una ubicación que contiene un blanco directo, entonces una referencia a la ubicación es retornada. Pero si la variable está ligada con otra referencia, entonces dicha referencia es retornada. ¿Cómo así? Ya vamos a ver ese caso. Entonces, mira, aquí está el eval_rand, recibe un operando y un ambiente. Se le hace el cases al operando, cases con expression. Y entonces, si es una variable, es donde sucede la creación de la referencia. Ya vamos a ver cómo. Pero si no es una variable, entonces vamos a crear un target directo. Ahora, ¿cómo así que, dónde sucede eso? Sucede en la invocación. Miren, como esto es una variable, hay que armarse un target indirecto, un target directo. Pero como esto es un 7, hay que armarse un target directo. ¿Cierto? Yo debo evaluar estos operandos. Ese eval_rand funciona para la invocación para evaluar los operandos. Como yo evalúo esto, esto es distinto a una variable, entonces creo un blanco, creo esto, un target directo, ¿cierto? Al 7. ¿Y por qué al 7? Porque lo evalúa. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando es una variable? Entonces, si es una variable, lo que vamos a hacer es crear un target indirecto, ¿sí? Lo que hago es que me averiguo la referencia, mejor dicho, me averiguo quién es X o qué es lo que estoy tratando de referenciar. Y entonces le aplico el que, como esa variable puede ser un target directo o indirecto. Y entonces, si es un target directo, retorno la referencia misma, es decir, hago una referencia a X, pero si es un target indirecto, saco el contenido y es lo que armo para poder hacer el llamado. ¿Eso por qué sucede? Porque resulta que yo podría aquí, vamos a tratar de extender un poco este ejemplo. Uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago esto? Me va a tocar escribirlo, voy a escribirlo aquí en el lado izquierdo, porque si le doy enter ahí, de una se sale. Voy a intentar escribirlo acá. Tengo una X, una U que vale 3. Vamos a hacer otra función acá. Hace una función G, que es igual a un procedimiento que espera un valor Z. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a setear la Z con el valor de 20. Y aquí lo que vamos a hacer es que voy a invocar a G de W. Listo, ya les copio esto allá. A ver si el ejemplo me quedó bien. A ver, bien. Punto y coma, retorno al ambiente, fin. Listo, entonces miren esta belleza de ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? La X es un target directo.
como estoy haciendo la invocación, esta es un target directo, el 7 es un target directo, pero al momento de invocarlo para lo que sea variable, él tiene que crear un target indirecto, es decir, que W es un target indirecto a la X, ¿cierto? Y la Y es un target directo al 7, o sea, nada extraño. Pero noten ustedes que aquí estamos invocando a G de W y GW está por acá arriba. Y entonces GW espera un Z y setea el Z con 20, pero está llevando la W. ¿Qué es la W, muchachos? ¿Es un target directo o un target indirecto? ¿Qué es la W? ¿Target directo o indirecto? Ah, muchachos. Indirecto. Muy bien. Es un target indirecto. Entonces, como es un target indirecto, lo que esto me dice es que vea, abre ese target indirecto y mire qué hay allá adentro. Entonces, allá adentro hay un target directo que es la X. Entonces, esta Z la tiene que crear como un target indirecto a ese target directo que es la X. O sea que cuando se setea aquí Z, él va y mira quién es la Z. La Z es un target indirecto, un target directo, va y modifica el valor del target directo. O sea que aquí a quién estaría modificando. Cuando digo que Z es igual a 20, modifica la X. Y aquí lo vamos a ver expuesto en el ambiente. Miren que la X, miren que la X está aquí y cambió, ¿cierto? Y entonces lo que hace eso es, esta parte hace esa evaluación. Entonces, por ejemplo, él le aplica cases, él le aplica cases a esta, él le aplica cases a esta W, ¿cierto? Y entonces él dice, ese es un target indirecto. Entonces lo que hace es saque esa referencia, saque lo que tiene guardado. Lo que tiene guardado es una, una X que es un target directo, ¿cierto? Y entonces todo esto, me lo va a guardar en la referencia, ¿cierto? Me lo va a guardar en la referencia. Y con esa referencia me va a armar un target indirecto a esa referencia, ¿sí? Eso es todo. A esa referencia. Y listo. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí invoco G con Y? Pues va a suceder algo muy similar, pero la diferencia es que Y es un target directo. Como la Y es un target directo, entonces él no se va a llevar la Y, sino que se va a llevar un 5, ¿cierto? Entonces la Z va a ser un target directo al 5. Ah, no, no, miento. La Y es un target directo, pero en este caso, como la Y es un target directo, él me va a armar un target indirecto a la Y. Es decir, que al modificar yo aquí esto, al setear Z, voy a lograr modificar la Y de este procedimiento. ¿Sí? La Y de este procedimiento. No este 7, ¿sí? Sino la Y de este procedimiento. Porque yo aquí puedo utilizar la Y en otras operaciones. Y yo voy a tener que ver que esa Y sea modificada. Es decir, que esta Y que está aquí, que estaba asociada con un 7 que no tengo idea dónde está, con un 7 era, con todo esto es W hasta acá. Todo eso es W hasta donde cero, Esto tiene más cosas, porque es que aquí ya apareció la clausura de G que ingresé allí. ¿Dónde estás? Todo esto es W, ¿sí? Y Y es este señor. O sea que si yo aquí le envío Y, debo ver que esa Y dentro de ese ambiente ha cambiado. Miren, aquí está, cambió. Aquí está en 20 y aquí está en 7. ¿Sí? Hermoso eso. Eh, ¿Qué más les cuento? Ahora, si lo que yo le envío no es ni Y ni W, sino que le envío un 7, pues eso es entonces lo que esto me dice es, no, pues si es un 7, si es un 7, no es una variable. Como no es una variable, entonces crees un target directo a esa expresión evaluada, un target directo al 7. Luego, la Z
va a ser un target directo y entonces va a cambiar la Z, pero dentro de este procedimiento eso no se va a ver reflejado dentro de estas operaciones, ¿sí? Porque pues se va a modificar el momento de la invocación de este procedimiento, pero nada más, ¿ok? Listo. Y hay ejemplos, ¿no? Entonces acá voy a tener la grabación para que veamos unos ejemplos. No sé si tienen preguntas hasta allí. ¿Preguntas? Pregunten, muchachos.